Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte del Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder del Belcebú, pero si yo echo los demonios con el poder del Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, se mete a vivir allí, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, enséñanos en este día el camino a través del cual podemos seguir con mayor disponibilidad y alegría a Jesús. Ven y llena nuestro corazón con la luz de tu amor y permítenos en este encuentro con la palabra reconocer la manera concreta cómo podemos vivir la unidad a la que Jesús nos llama. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy nos presentan el Evangelio como los que están contemplando las obras de Dios cuestionan las acciones de Dios. Y miren ustedes, ¿qué le están cuestionando a Jesús? Que por arte del Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Y nosotros, en nuestra experiencia de fe, nos pasa también humanamente que cuestionamos las acciones de Dios en nuestra vida. Y no quizás muy literalmente como lo ha hecho uno de entre la multitud. Es verdad, en la sociedad lo hay. Pero me refiero a nosotros, creyentes, hombres y mujeres de fe. ¿De qué manera nosotros cuestionamos las acciones de Dios? Cuando creemos que nuestras propias fuerzas son las que han permitido alcanzar lo que somos y lo que tenemos. Y por eso, hermanos, esto me hace pensar en aquella cita bíblica de Jesús en el Evangelio, que dice: hasta los pelos de su cabeza están contados. No hay una hoja de un árbol que se caiga si no es bajo el consentimiento de Dios. O sea, mire lo que dice Jesús en el Evangelio. Todo es pensado por Dios. Entonces, ¿a qué me refiero cuando pensamos o cuando nos asumimos a nosotros muchas cosas que no se las atribuimos a Dios? Porque es verdad, las cosas que nosotros vivimos, las cosas que a lo mejor obtenemos en la vida, es gracias al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo constante que se ha hecho para alcanzar un objetivo. Tengo un carrito gracias a mi trabajo,
a mis esfuerzos, a mi dedicación. Tengo una casa, tengo hijos educados, respetuosos, responsables, profesionales. Gracias a lo que yo pude darle a mis hijos, a lo que yo pude obtener en la vida. Pero fíjese, querido hermano, y vuelvo y repito, que en esas acciones, ahí está el dedo de Dios. Porque, hermanos, Dios, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es Dios en la humanidad? El que permite que las cosas sucedan, el que permite que salga el sol. Y en ese sentido, podemos a lo mejor pensar, ¿y si Dios tiene el dedo puesto en todas las cosas que suceden? ¿Por qué hay tragedias? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué hay injusticias humanas? ¿Por qué hay migrantes? ¿Por qué ahí no está el dedo de Dios? Entonces, queridos hermanos, podemos caer en cosas aún mayores y peores de las que ya tenemos. Porque es verdad, puede que entendamos humanamente o nos cuestionemos por qué Dios permite tantas cosas. ¿Por qué Dios permite el cáncer en una persona tan buena? Pues, querido hermano y hermana, yo que como sacerdote visito enfermos de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad, yo veo en ellos la acción de Dios. ¿De qué manera? Pues el enfermito a lo mejor que está consciente, viviendo y tolerando su dolor, cuando se lo ofrece al Señor, el enfermo es consciente de que con su enfermedad está haciendo un bien para la iglesia. Porque si vamos a ese caso de por qué Dios permite tanto mal en el mundo, pues ¿por qué Dios permitió que muriera su hijo en la cruz? ¿Por qué Dios permitió que su hijo padeciera? Sencillamente por amor. Y para mostrar, queridos hermanos, que el mal no viene de Dios, el mal viene de la humanidad, del hombre corrompido, del hombre que es un pensamiento de Dios, del ser humano, donde Dios tiene planes, tiene sueños, tiene ilusiones. Miren, hermanos, a mí en particular, muchas de las cosas que vivo en la fe como sacerdote me sorprendo y le doy gracias a Dios, porque los planes que yo tenía, querido hermano y hermana, eran sencillos para los planes que Dios ha hecho en mí. Nada más ver este canal y tener tantas personas que nos siguen y que escuchan la palabra de Dios y que ven el dedo de Dios, que escuchan la voz de Dios y que ven a Dios en la Eucaristía. Esa es una muestra de que como Dios, cuando nosotros nos disponemos como siervos a escuchar, pues entonces los planes de Dios son perfectos y mejores que los nuestros. Miren ustedes el Evangelio, lo que le dice Jesús a los que cuestionan las fuerzas que vienen de Dios, las fuerzas que vienen de lo alto. Dice el Señor, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Una de las cosas que no nos permite reconocer el poder de Dios es precisamente, hermanos, muchas veces nuestra ceguera. Cuando nosotros hablamos, ¿en nombre de quién hablamos? Aquí yo no me paro a decir lo que a mí me parece, lo que yo pienso, mi opinión. Aquí yo voy a hablarles de la palabra de Dios. Aquí yo voy a anunciarles lo que es de Dios. Y en ese sentido, hermanos,
¿Estamos invitados a eso? Muchos hermanos se van de la iglesia porque llegan. ¿Pero a qué llego? Debemos llegar a servir, pero llegamos a mandar. Haga esto, haga aquello, corra, venga, traiga. Así no se hacen las cosas, hágalas así. Querido hermano y hermana, eso no es de Dios. Si tú actúas y trabajas en la iglesia y sirves en la iglesia, actúa con el poder de Dios, con el dedo de Dios, y no con lo que a mí me parece, y no como que yo soy así, yo actúo así. Es que yo soy muy ordenado, yo soy organizado, a mí me gusta hacer las cosas bien. Pero haciendo las cosas bien, ¿cómo usted le va a pegar un grito a otro? ¿Cómo usted va a maltratar al otro dominándolo, que vaya y venga y traiga y busque? Eso no es de Dios. Lo que es de Dios, hermanos, es sencillamente lo que yo digo en nombre de Dios. Miren ustedes el ejemplo de San Juan 23, el santo que hoy celebramos. Un papa, 77 años cuando lo eligieron papa. Y bueno, este papa va a ser transitorio. Este papa no va a durar mucho en la iglesia, ¿no? Y a lo mejor no haga mucho en la iglesia. Un hombre de 77 años, un papa, donde venía viendo una iglesia atropellada, ¿no? Una iglesia jerárquica, porque la iglesia también a veces digamos, desconfigura, ¿no? ¿Y qué hace San Juan 23? Bueno, San Juan 23, cuando fue elegido papa, al poco tiempo convoca un concilio Vaticano II. Padre, ¿qué es un concilio? Es la reunión de obispos, de sacerdotes, de laicos, para tocar asuntos de la iglesia y para hacerle, por decirlo así, una reforma, ¿no? Desde la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. ¿Y qué hizo el Papa Juan XXIII? Con 77 años convoca el concilio. Y miren ustedes qué ha traído el concilio. Nada más saquémoslo por esto que voy a decir. Las misas eran en latín antes de ese concilio. Las misas eran en latín. El único que podía entenderla quizás era el sacerdote. Y la gentecita más, sin embargo, su fe, su piedad, su amor por la iglesia, por el Señor. Y mire hoy, hermanos, gracias a ese concilio, las misas son en la propia lengua materna, en la propia lengua de cada nación. Eso, nada más eso, es un fruto del Concilio Vaticano II. ¿Y qué estaba ahí metido? Lo que a mí me parece, lo que a San Juan XXIII le pareció hacer y lo hizo. No, es que en el concilio participaron más de 2000 obispos. ¿Y cuánta entonces sabiduría había ahí del Espíritu Santo, del Señor? Ahí estaba el dedo de Dios. Y no dijeron, no reformaron, no hicieron lo que a ellos les parecía, sino que la sabiduría del Señor, ¿verdad?, se manifestó en ellos y actuaron en nombre de Cristo, actuaron en nombre de Jesús, con el poder de Dios actuaron. Mire, hermano, quiero invitarlo a que tú, cuando tengas que corregir a alguien, con el dedo de Dios, a que tú, cuando tengas que trabajar, con el dedo de Dios, cuando tú tengas que corregir a alguien, tengas que enseñar a alguien, con el dedo de Dios, y no a la fuerza, imponiendo, diciendo. Cuando tú rezas un rosario, con el poder de Dios. Cuando tú vienes a misa, usted no venga a escuchar lo que yo quiero escuchar,
sino lo que Dios quiere que yo escuche, el poder de Dios. Que la Virgen interceda por nosotros y que San Juan 23 nos ayude a valorar la riqueza que hoy tiene la Iglesia, el poder del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.